Muy buenas noches, queridos hermanos. Tengan cada uno de ustedes en sus respectivos hogares donde ustedes se encuentren. Les reciban un saludo fraterno de parte de nuestra familia. Hoy día, hermanos, jueves 11 de marzo, gracias a Dios tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios, deseando que cada uno de ustedes se encuentre bien, orando cada uno de nosotros, hermanos, de la iglesia, por cada uno de nosotros por diferentes áreas, ¿no? Hay hermanos que sabemos que están pasando por algunas dificultades de salud. También no sabemos, hay algunos hermanos que también hay, algunos están atravesando también algunas dificultades económicas. Entonces, hermanos, oremos y también compartamos, llamémonos, escribamos, sepamos cómo estamos, hermano. No solo es trabajo del pastor que nos llame a cada uno de nosotros, ¿no? Y si no nos llama, nos molestamos todavía. Sino es responsabilidad nuestra también es llamarnos, saber cómo estamos, porque somos miembros de una familia, hermanos, de una familia en Cristo. Entonces, hermanos, como les decía, hoy tengo este privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios y quisiera tocar un tema muy importante que a veces supuestamente lo sabemos y lo echamos a veces un poco de lado o descuidamos o olvidamos cosas muy importantes. Me estoy refiriendo, hermanos, a la oración. ¿Qué es la oración, hermanos? Si alguien nos preguntara y nos dijera qué es la oración, ¿qué es lo que le contestaríamos, no? Si alguien nuevo nos dijera, hermano, tú que vas a la iglesia, por favor, respóndeme, ¿qué es la oración? ¿Qué es lo que nosotros le responderíamos? La oración, hermanos, es una comunicación con Dios. Es como cuando nos comunicamos en nuestra casa con nuestros familiares, conversamos libremente, los escuchamos y le hablamos de diferentes cosas. Asimismo, esta comunicación también es con un amigo, ¿no? Es como cuando hablamos con una persona y le decimos cómo está, cómo se encuentra y conversamos con él libremente. Entonces, la oración es esa comunicación que nosotros tenemos con Dios de forma libre, ¿no? Sin ningún temor, sin decir qué me dirá Dios que por esto, o tengo miedo, sino es una comunicación libre que tenemos que tener. Ahora vamos a ver algunos aspectos de la oración en esta etapa. Probablemente también hay una segunda parte donde sigamos compartiendo. En esta primera etapa vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 33, verso 3. ¿Qué es lo que nos dice Jeremías 33, verso 3? La palabra de Dios nos dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Entonces nuestro Dios nos está llamando y nos está diciendo que tenemos que llamarlo, tenemos que clamar a Él, dice. Entonces cuando clamemos a Él, dice que Él nos va a responder y nos va a enseñar cosas grandes y ocultas. ¿Cómo promete responder Dios a nuestra oración? Él nos dice que nos va a enseñar grandes cosas y ocultas que nosotros no conocemos. Ahora, hermanos, acá quisiera detenerme un poco y compartirles lo que una vez me pasó con un amigo, ¿no? A veces nos preguntamos, pero Dios cómo responde, ¿no? Tengo que tener un sueño o tengo que estar en mi casa y escuchar su voz audiblemente o tengo que escoger un pasaje, abrir la Biblia y saber que Dios me va a responder. Hay diferentes maneras en las que Dios nos responde, hermanos, y muchas veces Dios escoge situaciones o personas. Algunas veces decimos, no, es suerte, ¿no? Decimos, qué casualidad que me encontré con esa persona, o 2 minutos más y me subí a ese carro que se chocó, diferentes cosas. Dios utiliza esas cosas, hermanos, esas cosas, esos momentos. No podemos decir de que es una suerte, es una casualidad. Y si alguno de nosotros todavía nos podemos a pensar cómo es que conocimos a tal persona y todo, nos vamos a dar cuenta que han sucedido diferentes eventos o situaciones en las que Dios también ha tenido que ver, hermanos, para que de algún modo se haya dado el hecho de conocer a alguien y ese alguien pueda ser nuestra esposa, ¿no? Esposa, en el caso de nuestras hermanas. Entonces, hermanos, Dios responde a nuestras oraciones a través de diferentes eventos y situaciones. Entonces, no podemos decir que solamente tengo que escuchar una voz o un sueño o tener una paz. Hay diferentes situaciones y diferentes momentos en los que responde Dios.
Ahora dice, ¿habrá tiempo cuando Dios está demasiado ocupado para oír su clamor? Entonces podemos decir, hermanos, de que, bueno, no voy a orar porque Dios no me va a escuchar, ¿no? Hay tanta gente que está orando, ¿no? Dios es omnipresente, ¿no? Omnisciente, Él todo lo sabe, Él está en todo lugar. No es como nosotros. Nosotros somos personas limitadas, que solamente conocemos ciertas cosas limitadamente, pero Dios no es como nosotros, Él es todopoderoso. Ahora dice, la oración es un medio para protegernos. ¿Podemos protegernos a través de la oración? Vamos a ver eso, hermanos. ¿Cuál fue el consejo que Jesús dio a sus discípulos para que ellos no entraran en tentación? Vamos a ver otro pasaje de la oración, ¿no? Muchos de nosotros nos sentimos tentados, no en el mismo aspecto, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes luchas. Entonces, cada uno de nosotros conscientemente sabemos cómo somos, cómo nos sentimos. Entonces, cuando nos sintamos tentados, Dios nos anima a través de su palabra, porque en su palabra encontramos la respuesta a muchas situaciones que a veces ni nos imaginamos, ¿no? Entonces, la palabra de Dios dice, con respecto a la tentación y la oración, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, capítulo 26, verso 41. Buscamos nuestras Biblias en Mateo, capítulo 26, verso 41, y la palabra de Dios dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vamos ahora a leer este mismo verso en la versión de Dios habla hoy y dice, ¿no? Con respecto a velad, porque muchas veces yo me preguntaba, ¿qué significa velad, no? ¿Qué es velad? No entendía mucho. Y bueno, la palabra de Dios dice, ¿no? Manténgase despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Entonces, hermano, lo que va a ser la oración dice que tenemos que estar despiertos, ¿no? Atentos, no dejarnos a veces dominar. Entonces dice, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la oración me va a ayudar a no caer en tentación? Porque si caemos en tentación sabemos que nosotros pecamos. Entonces, ¿por qué sucede eso, hermanos? Porque nosotros sabemos que como creyentes tenemos tres áreas en nuestra vida. Está nuestro cuerpo, está nuestra alma y está el Espíritu que Dios nos ha dado, ¿no? Que es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, cuando nosotros oramos, lo que nosotros hacemos es fortalecer este espíritu que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, cuando nosotros fortalecemos el espíritu que Dios nos ha dado, nos hace fuertes para vencer esa tentación. No es que en nuestra voluntad decimos voy a vencer. Puede ser que a algunos les funcione, a otros no. Pero el espíritu, si oramos, lo que vamos a hacer es fortalecer el espíritu de Dios en nosotros y eso nos va a ayudar a vencer la tentación. Entonces, Dios nos enseña acerca de la oración para vencer también la tentación. Vamos a ver otro aspecto acerca de la oración. Hay algunos peligros que debemos evitar. ¿Creen ustedes, hermanos, que debemos evitar algunos peligros? ¿Cuáles son esos peligros? Vemos en la Biblia, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 5, que habla acerca de esos peligros, ¿no? Vamos a encontrar un primer peligro. Y la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 6, verso 5, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es el primer peligro que vemos acá, hermanos? Que nosotros no seamos sinceros y solo busquemos que la gente nos aplaude o que la gente nos mire, ¿no? Probablemente a muchos de nosotros no nos pase eso, pero es un peligro para algunos, ¿no? Entonces, la palabra de nuestro Dios nos incita a no hacer eso. También hay un verso en la palabra de nuestro Dios que dice, ¿no? Orada, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, ¿no? Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Entonces nosotros debemos buscar una oración personal con Dios, ¿no? Y aquellos hermanos que tenemos la alegría de estar casados, orar con nuestra esposa, ¿no? En el caso de nuestras hermanas con sus esposos, y orar, ¿no? Porque la palabra de Dios también dice, si dos se pusieren de acuerdo por un mismo pedido, Dios lo concederá. Entonces, hermanos, tenemos que ser sinceros en nuestra oración.
Otro peligro también dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos, ¿no? Nosotros tenemos que ser conscientes, hermano, en nuestra oración, ¿no? Saber qué es lo que decimos y por qué lo decimos. Entonces, algo también importante, hermanos, que tenemos que tener en cuenta en la oración, está muy relacionada a los hábitos. ¿Qué es un hábito, hermano? Es una secuencia de cosas que yo hago y que luego quedan permanentes en mí, ¿no? Es como que diario yo voy a leer un libro o voy a leer la Biblia a las 3 de la tarde. Entonces yo lo hago diario, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y así unos 10, 15, 20 días. Entonces al día 21, 22 ya se me va a hacer un hábito, yo mismo voy a ponerme a leer la Biblia, digamos, a las 3 de la tarde. Entonces, ¿por qué les digo esto del hábito, hermanos? Porque va a haber situaciones en las que nosotros vamos a tener que orar y va a haber momentos donde algunos de repente oren 5 minutos, o otros oren 3 minutos, otros oren 7 minutos, 10 minutos. Entonces, si nosotros no estamos acostumbrados a orar, tenemos que ir orando poco a poco, ¿no? Por ejemplo, si algunos oran 5 minutos, a la siguiente ya no oren 5 minutos, sino oren 7 minutos, 8 minutos, 10 minutos. Y algunos dicen, ¿no? ¿Cómo puedo controlar el tiempo? ¿Cómo puedo saber que tengo que orar más? Simplemente con un celular pueden ver ahí la alarma y darse cuenta que pueden empezar a orar y pueden poner como una alarma, ¿no? Esto es importante, hermanos, porque es importante que tengamos tiempo con nuestro Dios, que aprendamos a pasar ese tiempo con Dios. Entonces podemos hacernos también esa manera de incentivarnos a pasar más tiempo en oración. ¿Qué más vemos, hermanos? Vimos los peligros que hay que evitar en la oración. Vamos a ver otro aspecto también, cómo debemos orar, ¿no? ¿Qué es lo que también nos dice la palabra de Dios acerca de cómo orar y qué motivos tener, ¿no? Por ejemplo, vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo capítulo 106, verso 1. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 106, verso 1? La palabra de Dios nos dice, aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que al momento de orar, alabar a nuestro Dios. No podemos orar y decir, Señor, te pido por mí, por mi trabajo, por mi salud, sino tenemos que al momento de orar, empezar a orar, alabarlo, hermanos. Hay diferentes motivos por los cuales alabar a Dios. Porque Él es bueno, porque Él es todopoderoso y hay muchos motivos más. Entonces tenemos que alabar a nuestro Dios, como dice este verso. Aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno. Entonces, hermanos, empecemos siempre, cuando empecemos a orar, empecemos alabando a nuestro Dios. Vamos a ver también otro aspecto de cómo debemos orar. Vamos a leer Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces Dios nos dice que tenemos que orar y entregarle todas nuestras preocupaciones, porque hoy en día, hermanos, es muy fácil preocuparnos, ¿no? Y es entendible. Bueno, como les compartí, mi papá tenía COVID y gracias a Dios, Dios hizo que él se sanara, utilizó muchas personas, ¿no? Gracias a Dios estaba nuestra hermana Doni, que también estamos agradecidos con ella, que nos orientó, le guió a mi papá, le dio un tratamiento. Pero nosotros también pusimos en las manos de nuestro Dios eso, ¿no? Entonces puede haber diferentes aspectos, hermanos. Económicamente de repente estemos mal, debamos a todo el mundo, debamos al banco, o tengamos una enfermedad terminal, diferentes aspectos. Pero en todo y cualquier aspecto tenemos que poner ese problema en las manos de nuestro Dios. Aparentemente suena fácil decirlo, o sea, y algunos pueden decir, no, pero él no ha vivido eso, ¿no? Pero es lo que Dios nos recomienda, hermanos. Y obvio, hay situaciones tan difíciles que el dolor va a ser inmenso y que solamente nosotros nos va a quedar consolarnos en él. Como el caso de nuestra hermanita Noemí, que perdió a nuestra hermanita Florita, que nuestra hermanita Florita se adelantó ya, ¿no?, a la presencia de nuestro Dios. Entonces es difícil, pero si somos conscientes, hermanos, sabemos que tenemos que poner eso en las manos de Dios y podemos tener y decir que ya nuestra hermanita descanse en paz. Obviamente que ese dolor queda, pero tenemos que aprender a confiar y dejar ese dolor en las manos de nuestro Dios.
Hermanos, hasta acá quiero compartirles todos estos aspectos que he mencionado de la oración. Dios mediante, de acá a 2 jueves voy a seguir compartiendo. Y es importante, hermanos, porque a veces olvidamos estos aspectos tan importantes de la oración que tenemos que tenerlos en cuenta y saber que no estamos solos, hermanos, que a Dios le importa nuestra vida y que Dios quiere escucharnos. Es como un amigo que de tiempo nos dice, ¿no? Alex, John, Jenny, Carlos, Juan, Pepe, Gloria, no sé, quiero hablar contigo porque me interesa escucharte, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a sentir contentos de decir, wow, tengo a alguien a quien le importa mi vida y va a querer escucharme. Y ese alguien es Dios, hermanos, ¿no? Día a día quiere escucharnos. Hay veces nosotros ponemos diferentes excusas para no orar como es debido. Entonces, hermanos, me despido de ustedes con un cálido abrazo y deseándoles que estén bien, hermanitos. Bendiciones.